tal? Pues muy buenos días. Mi nombre es Fernando Chiapa Sánchez. Soy egresado de la carrera de arquitectura de la UAM Xochimilco y hice estudios de posgrado, maestría y doctorado en conservación y restauración del patrimonio cultural. Un poco el tema que nos lleva ahora a esta presentación que les traemos, que compartimos con el maestro Cuauhtémoc como biólogo, yo desde la mirada de la historiografía, pero es un tanto pensando en mostrar el trabajo que hemos desarrollado en la zona de la subcuenca Xochimilco-Chalco. Tiene algunos años que hemos estado trabajando específicamente en las zonas chinamperas, primero en su catalogación como bienes culturales, naturales, y al paso del tiempo hemos logrado conjuntar un equipo, digamos, interdisciplinario, que ahora está atendiendo diversas problemáticas en la zona, en diferentes, digamos, de diferentes ámbitos. Bueno, ese sería a grandes rasgos un poco a lo que me dedico. No sé si el maestro Cuauhtémoc. Sí, gracias, buenos días. Como mencionaba el compañero Fernando, yo soy biólogo, soy egresado también aquí del Politécnico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y evidentemente, como menciona, hemos estado trabajando en la zona chinampera, en la zona lacustre de Xochimilco. Actualmente yo soy docente, pero del campo del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, pero también dentro de nuestras múltiples actividades nos dedicamos a los estudios de conservación de la biodiversidad de la cuenca Xochimilco-Chalco. Y pues le cedo la palabra aquí al maestro Fernando, por favor. Bueno, decidimos titular la presentación historiografía de la fauna en la subcuenca Xochimilco-Chalco y vamos un poco a comentarles cómo está estructurada y un poco bajo qué fundamento. En principio, pues, para entender el medio biótico, tanto flora como fauna y finalmente, o sea, las aves, que es un tanto lo que aquí nos ocupa hoy, tenemos que entender pues la historia, ¿no? La historia de la diversidad en la fauna, y en este caso nos vamos a apoyar en una serie de documentos de carácter arqueológico, como son códices o tratados, o bien inclusive hasta pinturas murales, en las cuales desde épocas muy antiguas, dicen los arqueólogos, podremos encontrar desde el epiclásico hasta el posclásico, representaciones de múltiples, bueno, de gran diversidad, tanto de flora como fauna. Hay que decir que, bueno, pues la fauna siempre vino acompañada, en ese sentido la fauna siempre vino acompañada digamos, del desarrollo del hombre en las diferentes etapas históricas. Por otra parte, bueno, hablaremos sobre algunos reconocimientos, es decir, declaratorias e inscripciones de la subcuenca Xochimilco-Chalco, que, como sabemos, en 1987 una de ellas fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, justo por esta diversidad, un tanto la chinampa, el cultivo en chinampa, pero de manera conjunta con esta diversidad de aspectos, de elementos bióticos. Posteriormente hablaremos sobre algunos valores simbólicos, culturales y bióticos de las especies. Siguiente sería la tipología de especies bióticas, es decir, de aves específicamente en la actualidad en esta zona. Y finalmente algunas propuestas de carácter general para su monitoreo y conservación. Ahora les decía que desde época antigua este es uno de las representaciones digamos más relacionadas con la fundación de la Gran Tenochtitlan, es decir, del centro de lo que le llamamos, bueno, lo que se llamaba la Cuenca de México. Como ustedes sabrán, y ahora después en otro mapa lo veremos, pues en esta zona llegan, en la zona de Xochimilco llegan una de las 7 tribus nahuatlacas, y si se dan cuenta, la tribu nahuatlaca que se establece o sea, son las 7 cuevas, la antigua Chicomostoc, y en una de las cuevas sale un personaje que se llama Tenoch y que va acompañado por un águila. O sea, el águila es una de las aves más representativas del México prehispánico y hoy día seguimos viendo, es de las pocas especies que se siguen conservando en esta región, es el águila real. Bueno,
¿Por qué un águila y cuál sería la importancia simbólico-cultural? Pues se dice que todos los seres humanos, en este caso, bueno, mortales, o sea, como Tenoch, todos llevan su nahual, ¿no? Su animal que los acompaña. Y en este caso el animal que acompañaba a Tenoch, pues es el águila. Todos sabemos, ¿no?, la famosa historia, ¿no?, leyenda mítica, ¿no?, porque no está comprobado, o sea, científicamente. Bueno, cuando llega esta tribu nahuatlaca a la cuenca, pues deciden justo establecerse en un lugar donde verían que se postraba un águila devorando una serpiente. Esa águila justo se refiere, o sea, en la cosmogonía prehispánica, el águila se relaciona directamente con Huitzilopochtli, que es uno de los dioses, junto con Tlaloc, que aparecen en lo que ahora llamamos el Templo Mayor. Bueno, de esta manera, bueno, y por la importancia atribuida a esos animales en la época prehispánica, es que encontramos infinidad de bienes muebles, bienes culturales, que hacen alusión a diferentes animales. Bueno, si se dan cuenta, este es un águila, ¿no?, labrada en piedra, que les recomiendo a quien tenga la curiosidad, revisen una obra que es la Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, junto con el Códice Florentino, que ahora mismo vamos a mostrar algunas de las imágenes, precisamente de animales, que describen en este códice. Bueno, y esta es una de las fuentes que para el estudio de las aves en el México prehispánico no podemos dejar pasar. Fíjense cómo Fray Bernardino de Sahagún lo menciona, no por nada el águila es uno de los animales más importantes, no solo por los atributos físicos que tiene, ¿no? Decían que, bueno, pues es una de las aves más rápidas, la vista, bueno, privilegiada, y míticamente se dice que el águila es la única que puede mirar de frente al sol. Fíjense cómo todos los animales representados, o la mayoría de los animales representados en el Códice Florentino, muestran al águila con las alas abiertas, igual que en otros tratados ya posteriores del siglo XVI, pero que también de alguna manera denotan la importancia del águila, o sea, por esta manera en la que aparece, ¿no? Bueno, aparece también las aves lacustres, ¿no? ¿Qué aves lacustres podemos identificar hoy día que, digamos, hayan pervivido desde la época prehispánica? Pues tenemos por ahí garzas, ¿no? Garzas, había chichicuilotes, patos, sobre todo, bueno, las famosas, bueno, aparecen inclusive aves migratorias que desde la época prehispánica se tiene conocimiento de que venían que iban en alguna época, ¿no? Fíjense, por otra parte, también se ubica, bueno, la actividad o la presencia de las aves en estos códices también se relaciona directamente con las actividades que se desempeñaban en la cuenca. En este caso, bueno, pues la pesca, ¿no? Y la pesca, ahí podríamos pensar que pues en los 5 lagos de la cuenca, pues es una de las actividades, al igual que la agricultura, es una de las actividades más representativas de esta región. Vean cómo por ahí arriba aparece pues el guajolote, ¿no? La guajolota, gallos, gallinas. Y desde luego que en pinturas murales, son pinturas murales de Tlaxcala, en Cacaxtla, que al igual que en Teotihuacán, pues vean cómo una de las aves principales siguen siendo las águilas. Y quisiera leer este párrafo. En los murales estudiados, las aves fueron representadas bajo 3 modalidades: representación de una sola ave, 2 o más individuos de una sola especie, y la representación de 2 o más especies en un solo mural. En estas imágenes, las aves se encuentran en actitudes naturales o tienen cualidades sobrevaloradas y pueden formar parte de glifos o numerales como parte de la descripción de un mural.
También se presentan adornos tocados o solo figuras, partes de ellas, o solo figura, partes de ellas. Garras, picos, alas o plumas en atuendos y tocados. Es decir, también las aves, en la época prehispánica, tenían, o sea, un uso ornamental, ¿no? ¿Quién no se acuerda que, bueno, una de las famosas aves representativas, por ejemplo, del sureste, que es, por ejemplo, de la zona maya, que es el quetzal, que, bueno, las plumas hoy día son carísimas, y bueno, y cada vez hay menos quetzales, ¿no? Nuevamente, fíjense cómo aparece el águila en otra pintura mural, Teotihuacán, y fíjense, interesante lo que menciona la colega María de Lourdes Navarjillo, del Instituto de Biología de la UNAM, se ha interesado justo en relacionar la biología, ¿no?, o estos aspectos bióticos, con las cuestiones, digamos, historiográficas, iconográficas, que aparecen en estos códices y tratados. Y dice, bueno, la presencia de las aves en los murales aporta información sobre la diversidad de especies conocidas por la población y su utilidad, sobre aspectos diversos de las mismas sociedades. Por ejemplo, el número y la calidad de las plumas de un penacho indica la condición social de los portadores. También es testimonio de la caza de especies concretas, de la forma de transportarlas, del cuidado al obtener el plumaje o de la caza excesiva de algunas especies. O sea, pensamos desde la historia, desde la arqueología, desde la conservación, restauración del patrimonio cultural, que estos murales, ¿no?, estas obras, son documentos al final, son documentos que si uno sabe leer, pues te dicen un montón de cosas, ¿sí?, que no se sabrían si no hubiera esta base material, ¿no?, con la que ahora contamos. Quiero decirles que la mayoría de estos códices se encuentran digitalizados en la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya los pueden descargar, al igual que, bueno, visitar en el Museo de Antropología e Historia la biblioteca, que también hay muchos que se pueden consultar físicamente. Y bueno, y dentro de la región, que ahora lo veremos en un par de mapas, pues otro de los animales importantes es la famosa mariposa de fuego, o Ixtapapalotl, o papalotl, que simboliza la poesía, el canto y la danza. La movilidad de la mariposa los hizo tomarla por símbolo del movimiento del sol. Este petroglifo, si ustedes han ido a la zona de Xochimilco, en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, que es donde se presume, por las evidencias arqueológicas, se asienta una de las primeras culturas, bueno, de las tribus nahuatlacas, y labran más bien porque es piedra, labran 13 petroglifos en la zona prehispánica, o sea, en la zona ceremonial, pues el papalotl es uno de ellos. Fíjense, ¿qué tendría que ver el papalotl con Xochimilco? ¿Qué ubican aquí? ¿O de qué tiene forma? Una flor, ¿no? Es una flor y bueno, pues la mariposa sabemos que es un problema que ahora, así es, que es un problema que ahora pues se está presentando con el tema de las abejas, ¿no? Fíjense, otra de la importancia del estudio de la fauna en murales y códices, especialmente de la avifauna, es que contribuye al entendimiento de nuestro pasado y es un área de investigación nueva, abierta a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones de biólogos. Ahorita les comentaba que se están llevando a cabo estudios en la zona chinampera, justo bueno por este problema que se tiene del agua, en donde nos hemos dado cuenta que ya es necesario involucrar a más disciplinas, o sea, no solamente los arquitectos o los urbanistas o los planificadores territoriales, sino que hasta los biólogos tienen una responsabilidad muy importante en estas zonas que al final es excepcional dentro de la Ciudad de México. Bueno, fíjense, esta es también Bernardo Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, presenta una serie de animales, ¿no?, y un tanto fíjense, o sea, cómo estos animales, de lo que están sirviendo es como tributo. Y esta, pues, tiene cara de águila, ¿no?, que será un tanto como el animal, nuevamente, el más importante. Uno de los primeros documentos en donde se identifica como de manera más detallada este tipo de aves, este tipo de fauna y flora,
es el famoso mapa de Uppsala o el mapa de México Tenochtitlan. Ese es el primer mapa que habla sobre lo que, cuando llegaron los españoles, lo que vieron. Este mapa fue pintado por gente que le decían tlacuilos, que los tlacuilos lo que hacían eran los pintores, los dibujantes. En este caso, pues crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, Bernard Díaz del Castillo, de los primeros personajes que llegaron a la Nueva España. Lo que hacían los tlacuilos eran, captaban la información, o sea, la recopilaban y ellos la graficaban en estos mapas. Lo interesante de este mapa, como verán, no solo es que pues denota pues toda una serie de, por ejemplo, aquí tenemos avenidas, calles terrestres, ¿no? Vías terrestres, mientras que vemos que había una condición fluvial, el Canal Nacional, o lo que conocemos hoy como Canal Nacional, el Canal de Chalco, otros canales que llevaban hacia, por ejemplo, Tlalpan, ¿saben? Culhuacán, Iztapalapa, Tláhuac, es decir, son documentos que, insisto, guardan información histórica. Y lo que nos interesa en esta ocasión, pues, es fijarnos, fíjense, ahí aparecen especies de aves. Quizás no alcanzamos a identificar, pues, qué tipo es. Por la forma, nos damos una idea. Podría ser, por ejemplo, una garza, ¿no? por las patas. Esto quizá podría ser más bien, pero aunque la escala no ayudaría mucho, pero podría ser a lo mejor un pato, ¿no? U otro tipo de ave. Bueno, fíjense cómo aquí, bueno, aparece la cabecera de Xochimilco y a un costado su topónimo, ¿no? Que es Cementera de Flores. Por otra parte, ¿no? Un cerro que también por la escala pensamos que es un cerro, que es el Cerro de la Noria, que es muy cercano a esta zona de Xochimilco, pero vean cómo, o sea, a manera de la identificación como Altépetl, los cerros también, o sea, todas las elevaciones se relacionaban, los nombres, o sea, simbólicos, prehispánicos, se relacionaban con lo que sucedía en el medio inmediato, por ejemplo, con las aves que había, con lo que se sembraba. Si se dan cuenta, ¿qué tipo de flor sería? Bueno, perdón, ¿qué tipo de planta sería esta? Ahora que está de moda el pulque, ¿no? Pues ahí está el maguey, fíjense, y alcanzamos a notar, o sea, eso sí, algunos tipos de vegetación. ¿Qué piensan que podrían llevar estos personajes ya cargando? ¿Qué otro tipo de especie o qué otra cosa se siembra en los cerros? Y más en aquella zona de la Sierra del Chichinautzin, de los volcanes, milpalta, nopal, maíz, ¿no? Aquí seguramente llevan a lo mejor maíces, ¿no? Que eran la manera en que transportaban. Fíjense, aquí se ven algunos nopalitos, ¿no? Es decir, y desde luego que lo que de alguna manera remataba este cerro, pues era el águila. Eso quiere decir que era un lugar simbólicamente muy importante. Y ese cerro, inclusive, déjenme decirles que en época de festividades, como Semana Santa, sobre todo, hay unas cruces y ahí suben a hacer rituales prehispánicos y un poco combinados con los rituales ya cristianos. Bueno, les decía, y un poco ya para contextualizar lo que pasa hoy en día, fíjense, esto es lo que en 1521 parece que se encontraron los españoles. México Tenochtitlan, lo que les decía, el Canal Nacional, ¿no? Que se bifurca. Fíjense, aquí tendríamos Xochimilco, por aquí andaría Tláhuac, por acá andaría Chalco. Esta imagen del lado derecho es la cuenca de México hacia 1521, según un arqueólogo español que empieza a investigar toda la chinampería desde el punto de vista de la arqueología. Pedro Armillas se llamaba. Es interesante notar, fíjense, ¿cuántos lagos conformaban la antigua cuenca de México? Más o menos 5. ¿Qué sería el primero? Vámonos si quieren desde el norte al sur. Zumpango, Xaltocan, Texcoco, México y Xochimilco y Chalco. Xochimilco y Chalco
que es la región que estamos estudiando y es de esas imágenes que vamos a ver ahora. Xochimilco y Chalco bueno, tenía el carácter de una subcuenca. Dentro de toda la cuenca, esto cuando decimos el Valle de México, es un error porque no es valle, ¿no? Al final nos damos cuenta que era una cuenca endorreica que pues no tenía salida, o sea, la salida del agua empezaron a desecarla justo con esta visión españolizada, europeizante, porque pues allá estaba, o sea, en ese momento estaba el Renacimiento. O sea, las ciudades tenían que ser rectas, ortogonales, simétricas, demás. O sea, no se entendió que el contexto lacustre, ¿no?, el vivir entre lagos, pues era una condición añeja, ¿no?, con la cual se supo convivir. No por nada, fíjense, ¿qué sería esto? Más o menos, ¿les da alguna idea? ¿Cuál era la diferencia entre el lago de Texcoco y el lago de México? ¿Por qué en Texcoco no hay chinampas? Y no hubo chinampas nunca. La profundidad. Bueno, más bien, una es que era de agua salada, ¿no? Era de agua salada, y dos, que estaba a diferente nivel. Entonces lo que hacen Nezahualcóyotl es construir un albarradón, que es el famoso albarradón de Nezahualcóyotl que conocemos. Y eso para justamente tratar de controlar los niveles de agua y las inundaciones, porque la cuenca históricamente se ha inundado y eso va a seguir sucediendo. Bueno, esta zona de la subcuenca, o sea, el gris más oscuro, fíjense, es lo que dice Pedro Armillas, que es donde todavía había chinampas en 1971. Les recomiendo, para los que tengan inquietud en la zona, revisen un número de la revista Science, en donde se publica un artículo que se llama Gardens on Swamps, que sería jardines en los pantanos. No son jardines flotantes, porque las chinampas no flotaron, ni flotan, ¿no? Están arraigadas, y ahora lo vamos a ver. Bueno, este es el ayer y el hoy. Fíjense, este triangulito que se hace aquí, este vértice, que hoy sería la Ciénega Grande, es este de aquí. Los volcanes son estos de acá. O sea, prácticamente, pues no queda nada de lo que había, ¿no? O sea, esta condición lacustre, esta condición acuática, fluvial, o sea, desapareció. Y eso no es de que ya haya desaparecido. O sea, más bien la preocupación es que lo estamos viendo, o sea, el agua sigue recuperando, o sea, los ríos, el río Viaducto, o sea, seguirá siendo un río. Entonces, por eso que ahora vemos o sea, inundaciones, no son charquitos, son inundaciones, ¿no? Cuando llueve, y ni siquiera época fuerte de lluvias. Esto es lo que en 1971, igual de manera ya más detallada en la zona, encontró Armillas. Las manchas negras, perdón, oscuras, en gris oscuro, más oscuro, es donde había chinampas. Todavía encontrábamos chinampas produciendo, activas. Las grises, donde, o sea, a partir de algunos pozos de sondeo, algunos estudios ya más detallados, es donde se supone que había chinampas. Si ustedes se dan cuenta y van a Mixquic ahorita, en Mixquic ya no quedan chinampas. Esto que aparecía todavía hace 30 años, 40 años, yo todavía hace 20 años, recuerdo que visitando Mixquic y cuando iniciamos los estudios, todavía había chinampas. Y ahorita prácticamente es complicado ver alguna. Bueno, y este es un tanto resultado del estudio que desarrollamos desde la UAM, publicado ahora en 2016. Y vean, a pesar de ser una zona, fíjense, porque eso es un milagro, que sigue existiendo. O sea, somos la 7ª ciudad más poblada del mundo. O sea, y de aquí a 2030, la ONU, o sea, previsualiza, a partir de un estudio de Hábitat Naciones Unidas, previsualiza que seguiremos creciendo. O sea, vamos a crecer 3 millones más. O sea, de 22 millones a 25, casi 26 millones. Nueva Delhi, la India, es la 2ª ciudad más poblada. Ellos van a crecer 7 millones más. Ya tienen ahorita 28. Entonces, en Nueva Delhi, y mucho menos en Shanghái ni en Beijing, encuentras esto. O sea, una ciudad donde todavía puedas
ver, ¿no? Chinampas, biodiversidad, flora, fauna, zonas productivas desde el punto de vista agrícola, ¿no? Ganadero. En fin, lo comento porque fíjense, a pesar de los problemas que tenemos por el agua, ¿no? En esta zona, todas las zonas verdes, verde claro y verdes oscuros, son zonas o una de dos, o que están cultivadas, o que pueden ser, o que son potencialmente agrícolas. Es bastante, es bastante. Y bueno, de paso un poco son, fíjense, Xochimilco, Nativitas, Santa Cruz Acalpixca, que es donde les comentaba que está ese centro prehispánico. Bueno, en toda la cordillera del Chichinautzin encontramos vestigios de carácter prehispánico, ¿no? Solo que es una zona que está poco estudiada en ese sentido. Bueno, teníamos Santa Cruz Acalpixca, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxcaltemalco, Tulyehualco, San Juan Ixtayopan, San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, San Pedro Tláhuac, San Francisco Tlaltenco. Es decir, son los poblados lacustres que compartían, digamos, estas características, tradiciones, costumbres. Fíjense, en la zona, uno de los platillos tradicionales es el famoso mixmole, que estaba hecho a base de un montón de especies lacustres, charales, acosiles, ranas, bueno, hasta ajolote. Ese platillo ha desaparecido casi, ¿no? Wow. Casi ha desaparecido, ¿por qué creen? ¿Ustedes creen que un ajolote va a vivir o va a poder sobrevivir en zonas donde hay descargas de agua negra? ¿O cuando las plantas de tratamiento no son suficientes para tratar bien el agua, se saturan y y mandan el agua inclusive hasta con metales pesados? Entonces han ido desapareciendo esas especies. Y fíjense, todas estas declaratorias e inscripciones tiene la región. La primera de carácter federal es una zona de monumentos históricos, ¿no? La primera de carácter internacional es el Centro Histórico de México y Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ese es, fíjense, un compromiso a nivel internacional. Y a 30 años de esta inscripción, pues vean un poco cuál ha sido el deterioro. Ahora lo vamos a ver en el caso específico de San Gregorio Atlapulco, pero si hacemos un análisis detallado del deterioro y de la pérdida de diversidad de las 5 zonas chinamperas, ¿no?, que todavía tenemos, es impresionante, a 30 años. Bueno, algo que es más del interés ambiental, que es la famosa área natural protegida de 1992. En 2004 igual, ¿no? Fue una declaratoria, que es la declaratoria de los humedales Ramsar, que declaran el humedal de San Gregorio Atlapulco, pero no el de Tláhuac. Ahora justo están tratando de gestionar que se extienda esa declaratoria, porque en teoría se podría tener mayor protección, lo cual, bueno, esa es una hipótesis que no ha sucedido así, ¿no? Y finalmente el año pasado, después de una gestión ahí importante, pues la FAO, ¿sí ubican quién es la FAO? ¿Quién es la UNESCO? Solo les digo que la FAO y la UNESCO son hermanas, y la mamá es la ONU. O sea, la FAO tiene el mismo peso que la UNESCO. La UNESCO es para la educación, la ciencia y la cultura. Organización de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura. Y la FAO es para la alimentación y la agricultura. Entonces, la inscripción, reconocimiento que hacen a las zonas chinamperas, que es como si está el viejito en terapia intensiva, y casi vas y párate que hay fiesta. Casi, ¿eh? Pero lo inscriben como sistema importante del patrimonio agrícola mundial, la agricultura chinampera en la zona patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Esa es una inscripción que en teoría va a ayudar a recuperar la productividad agrícola de la zona chinampera, que ese es el valor excepcional por lo cual está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. O sea, por ser de valor universal. Ya no hay en ningún otro lugar del mundo de chinampas. Hay otros sistemas similares, como por ejemplo las terrazas agrícolas en Asia, ¿no? China, sobre todo los chinos, o por ejemplo los sembradíos también en terrazas de papa
aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? Que también son altamente productivos, no como la chinampa. Y bueno, esta es una imagen desde la zona cerril hacia la zona justo de San Gregorio Atlapulco, Cerro de la Estrella. Vean pues toda la mancha, ¿no? Ahí se ve hasta el smog. Ahí vemos el World Trade Center por aquí. Por acá tenemos Santa Fe en esta zona. Es decir, cada vez la mancha se viene acercando, se viene acercando. Esas son unas imágenes de un vuelo de dron que hicimos, en donde todavía vean la cantidad, o sea, de hectáreas. Son 7.430 hectáreas aproximadamente, de las cuales son 3.450 chinampas las que están activas, ¿no? Esos representan como un 30%. Se los digo para que más o menos tengamos una idea. Fíjense, esas son las famosas chinampas, y es en la zona donde llegan, o sea, la mayor cantidad, en este caso, de aves, que ahorita vamos a ver. Vean, tenemos zonas, mientras hay zonas donde no hay agua, porque aquí hay un desnivel importante, ya el desnivel, las zonas más altas son aquí hacia el sur, las más bajas son hacia el norte, de tal manera que cuando llueve mucho, esto se inunda. Y vean, esto es una imagen de 1965, una foto satelital, perdón, una ortofoto, nada más para ubicarlos. Ese es el ejido de San Gregorio Atlapulco, uno de los pocos ejidos de la zona centro. Fíjense, que sigue de alguna manera activo. O sea, hay gente que sigue cultivando en algunas partes, ¿no? Más o menos de esta zona. Y vean cómo está ahora. ¿Qué es? ¿40, 45 años? Y esto ha sido también motivo por lo cual se ha perdido diversidad biótica. Se ha identificado en la UAM Xochimilco, hay varios estudios en donde hay un decrecimiento importante. Por ejemplo, ya no tengo que decir más, pero en el caso de las especies acuáticas, pues el ajolote ya no lo ves. Las especies acuáticas como el ajolote ya no lo ves. Pelícanos, fíjense, cada vez llegan menos. Es decir, las condiciones están cambiando. Y bueno, aquí le paso la palabra al maestro Cuauhtémoc, que de alguna manera va a detallar, ¿no?, de manera un poquito más específica, lo que tiene que ver con las especies de aves en la zona. Gracias, voy a ser breve, ya nos queda poquito tiempo. Bueno, ¿todos conocen Xochimilco? ¿Sí han ido a Xochimilco? Bueno, ¿no? ¿Quién no ha ido a Xochimilco? Bueno, los vamos a invitar. Miren, brevemente, si ubican San Gregorio Atlapulco, que es donde estamos hablando. Lo que pasa es que San Gregorio Atlapulco es la zona chinampera, digamos, que se encuentra mejor conservada dentro de lo que es de la subcuenca Xochimilco-Chalco. Entonces, por eso nos hemos enfocado un poco más a estudiar esta zona. Aquí lo que estamos representando prácticamente es diferentes zonas. Estas son zonas chinamperas. ¿Sí conocen las chinampas? ¿Sí saben cuál es la diferencia entre una chinampa y una trajinera? Bueno, porque luego las confunden, ¿no? Entonces, una chinampa es un islote donde se lleva a cabo la producción agrícola, y estos islotes pues fueron creados en la época prehispánica, a partir del lago, ¿no? Entonces, como les comentó el maestro Chiapa, todo esto era un gran lago, y a partir del lago se fueron creando estos islotes con la finalidad de producir alimentos, alimentos que abastecieran al imperio azteca, ¿no? Y en la actualidad pues ha perdurado esta tradición del cultivo en chinampa, de que sean unos sistemas de producción de importancia mundial, y de ahí que estas zonas chinamperas se hayan declarado como sitio Ramsar. Acuérdense que sí saben los que son los sitios Ramsar, ¿sí? ¿No? A ver, ¿quién dice? ¿Quién sabe qué es un sitio Ramsar? Aquellos especialistas en aves, ¿no? Bueno, ahorita llegamos ahí. Miren, la importancia de la zona lacustre, tanto de Xochimilco, Tláhuac y Chalco, pues es lo que, como ya mencionaba el maestro, es un relicto de ese gran lago que anteriormente existía.
por eso es importante esta zona del sur. Hay una gran diversidad biológica en estos humedales, que también son considerados como humedales, y contribuyen de manera importante a la diversidad del Valle de México. ¿Alguien sabe más o menos cuántas especies hay aquí en el valle? Bueno, hay una gran cantidad de especies. De hecho, se considera a lo que es el Valle de México como una zona importante para la diversidad biológica, ya que aquí en el Valle de México, me atrevo a decir que es entre el 15 y el 20% de todas las especies que hay en nuestro país se encuentran concentradas en esta zona, ¿no? Entonces, en esta zona tan pequeña, vamos a encontrar una gran diversidad de especies. Miren, les comentaba los sitios Ramsar. El único sitio Ramsar que tenemos aquí en el Distrito Federal es el de Xochimilco. Su nombre es Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Tlapulco. Así es como fue inscrito en el 2004, de hecho el 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales. Y el nombre de Ramsar se adquiere porque se llevó a cabo en una ciudad que se llama así Ramsar, en Irán. Ahí es donde se llevó a cabo la primera convención y donde se firmaron los tratados para la conservación de los humedales. En México tenemos 142 humedales inscritos y a nivel mundial existen 2.234 humedales. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de inscribirlos, de hacer estas inscripciones? Pues fue en un principio con la finalidad de conservar las aves, porque como ustedes saben, las aves son uno de sus hábitats predilectos, pues son los humedales. Entonces vean, aquí en Xochimilco el sistema lacustre cuenta con una superficie de 2.657 hectáreas y fue inscrito en el 2004, 2 de febrero del 2004. Ya habíamos visto esta imagen, esto todo es el polígono que coincide con el área natural protegida que comentaba el maestro Fernando, y entonces este polígono sirvió de base para que se decretara como sitio Ramsar o sitio Ramsar. Aquí lo que vemos en color claro pues es la zona chinampera. Recuerden que la zona chinampera está rodeada de canales, hay una gran cantidad de cuerpos de agua, algunas pequeñas lagunas y algunos cuerpos grandes como es el parque ecológico, si algunos lo han visitado. Tenemos zonas cultivables de temporal como es el distrito de riego, ya colindando aquí con Tláhuac e Iztapalapa. Y vean, los humedales en realidad pues son estos cuerpos de agua, ¿no? Estos cuerpos de agua que se inundan parcial o temporalmente o permanentemente, que así es como se define un humedal, y encontramos principalmente vegetación acuática. Entonces son de las principales condiciones para considerarlos como humedales. Bueno, aparte de todo, no tanto Xochimilco sino Tláhuac está considerada como un área de importancia para la conservación de las aves. Está inscrita dentro de las AICAS con el número 37 y se llama Ciénega de Tláhuac. Esta tiene una superficie muy similar a la de Xochimilco, sin embargo es compartida con el Estado de México. No sé si conozcan por ahí entre Xochimilco, Jico, Tláhuac. Esa zona es la Ciénega de Tláhuac. Y son importantes porque encontramos especies amenazadas o en riesgo. Aquí tenemos un mapita donde podemos ver lo que es la Ciénega de Tláhuac. Miren, esto que está en el rectángulo es la Ciénega de Tláhuac y ya de este lado obviamente forma parte ese mismo lago, pero aquí ya estamos en el Estado de México. Bueno, ya mencionábamos la importancia tanto de flora como de fauna. Entonces, la importancia de las zonas chinamperas o lacustres es que encontramos cuerpos de agua